Bien, chicos, a ver, vamos a iniciar el repaso del día de hoy, lo que corresponde al día de hoy, y tenemos lo siguiente, tenemos lo referente a, primero hemos tratado el periodo de 1956 al año 68. Se llama el periodo democrático. ¿Por qué? Porque salimos de lo que corresponde a la dictadura. Esa dictadura que acaba de terminar es la del Ochenio de Odría. Es la del Ochenio de Odría. Y ahora comienza un periodo democrático con el presidente Manuel Prado Ugarteche. Ese periodo democrático que ves acá, del 56 a 68, ¿no? Se va a interrumpir en este año por el hecho de que entra Juan Velasco Alvarado al poder. Ahora, ahora, hay que recordar lo siguiente. Manuel Prado Ugarteche entra en el 56 y se llama la convivencia. ¿Por qué? Porque va a desarrollar un gobierno conjuntamente con el APRA. Con el APRA. Y en esas elecciones de 1956 estaba Hernando de la Valle, Belaúnde Terry y Manuel Prado. Y Manuel Prado con el movimiento democrático peruano es quien se va a imponer en el poder. Ni apenas entró en el poder recuerda algo claro, la ley de seguridad interior. Esa ley de seguridad interior fue derogada, fue sacada. No te olvides que la ley de seguridad interior es de Odría, ¿me entiendes? Y con eso se perseguía a pristas y socialistas. Y entonces ya se va a interrumpir esa ley. El liberalismo es la forma de gobierno en su aspecto económico. Una persona que juega un papel importante es Pedro Beltrán, que en un primer momento va a ser opositor al gobierno de Manuel Prado, pero luego se va a convertir en parte del gobierno como ministro de Hacienda y promoverá la industria nacional, el liberalismo y el acercamiento a Estados Unidos, la llegada de capitales extranjeros. El único capital que nosotros manejamos, míralo por acá, léelo por acá en tu libro. Exportación de harina de pescado con Luis Banchero Rossi. Nos convertimos en el primer exportador de harina de pescado. Esta imagen de acá, que yo le he puesto en las diapositivas, habla de la superconvivencia. Pedro Beltrán, el ministro, Aya La Torre, el perseguido, y en la misma mesa estará Manuel Prado Ugarteche. La superconvivencia. Los enemigos políticos ahora van a estar unidos. ¿Ok? El proceso de cholificación. Esa es la continuación del proceso de migración del campo a la ciudad. Del proceso de migración del campo a la ciudad. ¿Ok? Eso hace que nuestra cultura sea más amplia, que nuestra Lima sea una Lima más provinciana y por lo tanto requiere mayores cosas. Los gobiernos tienen que preocuparse por eso. Se rompe relaciones con Cuba, recordarás. Estalló en 1959 la revolución con Fidel Castro, Ernesto El Che Guevara, y entonces el Perú rompió relaciones. Pero también debes recordar que nuestro canciller, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, no estuvo de acuerdo con eso. Y él fue Raúl Porras Barrenechea. En 1962 se presentaron, ¿qué cosa? Candidatos. Aya La Torre, Belaúnde Terry, ¿ok? Aya La Torre, Belaúnde Terry y Odría. Son los tres candidatos que se presentaron. Ninguno tuvo la mayoría. Ninguno tuvo la mayoría. Por eso el Congreso tenía que decidir. Pero ante la posibilidad de que el APRA llegue al poder y se detenga el proceso de reforma agraria, es que se va a dar un golpe de Estado. ¿Por quién? Por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con Ricardo Pérez Godoy a la cabeza. Y se forma otra junta militar, una junta militar. Otros acontecimientos de Prado, la ley de barriadas, la siderúrgica de Chimbote, Jorge Basadre como parte de asesoría del gobierno, el Comando Conjunto, y Ecuador se niega a culminar los acuerdos del Protocolo de Río de Janeiro. Son otros acontecimientos. Y ahí entra la Junta Militar de Gobierno, 1962-63. Un año nada más con Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley. Su único objetivo, evitar que el APRA llegue al poder. Evitar que el APRA
llegue al poder. Ley de bases de la reforma agraria, detienen una movilización campesina que se da en el Valle de la Convención en el Cusco, que pedían la reforma agraria, y ahí mismo le van a dar el plan piloto de la reforma agraria. ¿Qué es eso? Es hacer la reforma agraria en ese lugar nada más, para ver cómo funciona y para ver si se puede aplicar en todo el Perú. Creación del Instituto Nacional de Planificación y el Banco de Fomento Agrario. Luego de eso, Belaúnde va a ser elegido. O sea, en el 63 se convocan elecciones y en esas elecciones está el APRA y Odría, APRA 1, con Haya de la Torre, y Belaúnde con el partido Acción Popular. Y de esa manera sale elegido Belaúnde. Belaúnde toma el poder y entonces tiene ¿qué cosa? Tiene minoría en el Congreso. Por eso no puede gobernar tranquilamente. La oposición APRA 1 es bastante directa con el gobierno de Belaúnde, hace que caiga cada rato como si su gabinete de ministros van a ser interpelados constantemente. Eso hay una pugna política constante. Ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre también en el gobierno de Belaúnde? La aparición de movimientos guerrilleros. El MIR como movimiento de izquierda revolucionaria, el Ejército de Liberación Nacional, salen imitando a la Revolución Cubana y el gobierno decreta pena de muerte para ellos. Hay enfrentamientos constantes. Hay una crisis económica, ¿ok? Debido también a una crisis mundial, menor cantidad de productos vendidos al extranjero. El colapso del régimen se da sobre todo por el incidente de la firma del Acta de Talara, con la escandalosa pérdida de la página 11 del Acta de Talara. Así, el 3 de octubre de 1968, el señor Juan Velasco Alvarado, con el apoyo de la Fuerza Armada, tomará el poder. ¿Ok? Tomará el poder. ¿Ya? Cosas anexas a elecciones municipales, la vía expresa, con Luis Bedoya Reyes, el alcalde, construcción de unidades vecinales, la residencial San Felipe es la más importante, la creación del Banco de la Nación, la carretera marginal de la selva, su famosa obra que nos quiso unir a los pueblos de la costa, de la sierra y de la selva, y cooperación de Estados Unidos con nosotros con la Alianza para el Progreso firmada hace 10 años atrás. El gobierno de las Fuerzas Armadas del 68 al 75 se le llama también la primera fase o el sectenato. ¿Por qué sectenato? Por 7 años. La primera fase, ¿por qué? Porque va a tener una siguiente dirigida por Morales Bermúdez. La primera por Juan Velasco Alvarado. Y las dos son bastante diferentes. ¿Cuándo fue el golpe de Estado? El 3 de octubre del año 68 contra Belaúnde Terry. La explicación es el entreguismo de Belaúnde Terry al firmar el Acta de Talara, donde supuestamente están colocados los verdaderos montos lamentables que nosotros teníamos que pagar, ¿no? Por el petróleo que la IPC sacaba dentro de nuestro propio territorio. Otra cosa más, el gobierno de Juan Velasco Alvarado estableció esto que está acá. Es importantísimo. El Plan Inca. Ese Plan Inca es el plan de gobierno velasquista. Ahí está estipulado las reformas que se van a hacer. El objetivo es organizar un nuevo país en base al desarrollo industrial nacional. ¿Ok? Nacional. Y otra cosa más, crear corporaciones, o sea, instituciones más cooperativas, más colectivas. Dentro de esas instituciones va a destacar, por ejemplo, el SINAMOS, ¿no? El SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo y Movilización Social. Entonces, a ver, el Plan Inca. Lo primero que se hizo fue la expropiación de los yacimientos de La Brea y Pariñas. Eso fue lo primero que se hizo. La expropiación. Le quitaron a la IPC la Brea y Pariñas, la refinería de Talara, se lo quitaron. Otra cosa más, aplica la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir?
que nosotros vamos a producir, ¿no? ¿No? Objetos, productos, herramientas, etcétera. La reforma industrial. En la reforma industrial es bastante interesante, ¿sabes por qué? En la reforma industrial le va a llamar comunidad industrial. De las empresas que hay aquí, se va a repartir el 10% del total de acciones de una empresa entre los trabajadores. O sea, los trabajadores se vuelven accionistas de la empresa. Y como se vuelven accionistas de la empresa, evitas que haya huelgas. Evitas que haya huelgas. ¿Está bien? Claro, porque un trabajador, ¿cómo va a hacer huelga si es accionista de la empresa? ¿Me entiendes? Si a la empresa le va mal, al trabajador le va mal. Entonces, esa fue la mecánica con la cual se pudo controlar durante la primera fase las huelgas, las manifestaciones o alguna otra manifestación parecida. La reforma agraria es el punto más importante. Es la repartición de tierras entre los campesinos. Claro que no fue directo. No fue directo. Los latifundios no se le quitó a los hacendados de manera directa y listo, sino que hubo indemnizaciones. Y el gobierno, para poder controlar todo eso, creó esto de acá. Esto de acá es importante. Las CAPs y las SAIS, las cooperativas agrarias de producción social y las sociedades agrarias de interés social. Eso es lo que creó. ¿Está bien? Eso es lo que creó en la reforma agraria. Además, que también lo anexó al Día del Indio. 24 de junio, ese Día del Indio pasará a ser Día del Campesino. Nacionalización de empresas. Las empresas nacionales se comenzaron a estatizar, expropiar empresas extranjeras y ahora son nacionales. ¿Ok? Petroperú, petróleo, Centromin Perú, Centros Mineros del Perú. ¿Ok? Centros Mineros del Perú. ¿Ya? Centros Mineros del Perú. Luego vamos a tener Sider Perú, para lo que es la siderúrgica de Chimbote, el acero. Morabeco, producción industrial. ¿Ok? Producción industrial. Enafer Perú, administra los ferrocarriles. Los ferrocarriles regresaban a nuestro poder después de estar durante mucho tiempo, ¿no?, en manos extranjeras. Entel Perú, telecomunicaciones. Hierro Perú, hierro en Marcona. Nacionalización. O sea, estas empresas de ser extranjeras pasaron a ser peruanas. Punto. Eso es lo que tienes que saber. El Sinamos, lo que te dije al inicio, fue un régimen corporativo. Fue una agrupación grande. ¿Ok? Lo hizo el gobierno para que de esa manera tenga un apoyo popular. Un apoyo popular. Un acercamiento, como se dice, a la izquierda, a la política de izquierda. Eso es lo que se hace. El Sinamos significó grupos humanos que apoyaban a Velasco Alvarado. Se iban, por ejemplo, cuando el presidente se presentaba en algún lugar, ellos iban y ellos eran los que vitoreaban, ensalzaban, ¿no? No hacían hurras por el gobierno velasquista y sus cambios, ¿no? Era como decir su grupo portátil que le reventaba cohetes a Velasco. Eso eran los del Sinamos. ¿Ok? En política internacional, no te olvides el lema, ni capitalista ni comunista, nacionalismo. Él decía, él planteaba ello, el velasquismo era nacionalismo, ¿no? Somos parte del tercer mundo, decía, tercermundistas somos. No somos de los no alineados, o sea, ni con Estados Unidos ni con la URSS. Eso se decía. Pero la realidad era otra. La realidad era que nosotros nos íbamos acercando a la órbita socialista, ¿no? A la órbita socialista. Esta fotografía también es un ejemplo de ello, cuando nosotros restablecimos, ¿no? Restablecimos relaciones diplomáticas que habían estado rotas, resquebrajadas con Cuba. Ahí lo tienes a Fidel y ahí lo tienes a Velasco. ¿Ok? ¿Ya? La crisis del régimen se da porque justamente se dice que Velasco se acerca a la izquierda. Es por eso que se da esa crisis. Y entonces vamos a tener que hay una
hay un problema de continuación en el gobierno que se agudiza con una huelga de policías que está acá, mira, huelga de policías, 1975. Huelga nefasta que enfrenta a policías y militares. En Lima, el gobierno estaba perdiendo poder, le faltaban el respeto. Tanto así que el gobierno, las Fuerzas Armadas deciden hacer un cambio. Y en agosto de 1975, cuando se celebraba un aniversario más del retorno de Tacna a la patria, entra Francisco Morales Bermúdez al poder, haciendo un manifiesto conocido como el Tacnazo, y de esa manera Velasco desde Lima acepta el cambio. Otros episodios de la época velasquista, el terremoto de 1970, el Día del Campesino que ya te dije, se le da luz, electricidad a los pueblos jóvenes, reforma educativa, la Ley General de Educación, eso te lo conté, ¿te acuerdas? Prohibición del quechua, ¿no? Discúlpame, prohibición del inglés, ¿no? Y establecimiento del quechua como idioma oficial, ¿no? La educación disciplinada, ¿ok? 150 años de la independencia y el asesinato de Banchero Rossi. Todo lo que era de Banchero Rossi pasa al Estado y se forma el Ministerio de Pesquería. Ministerio de Pesquería. Ahora nos reúne el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, del año 75 al año 80. Él acabó con el gobierno de Velasco Alvarado. A eso se le llama el golpe desde adentro. El golpe desde adentro. O sea, las Fuerzas Armadas son las que decidieron hacer un cambio. Otra cosa, hacer un relevo institucional. Sintieron que Velasco Alvarado se había acercado mucho a la izquierda, sintieron que Velasco Alvarado estaba tomando decisiones muy personalistas. ¿Me entiendes? Te estoy dando dos motivos por el cual consideran que debe cambiarse también a Velasco. Aparte de las crisis económicas del gobierno, aparte de la nefasta huelga de policías que se terminaron enfrentando a los militares. Todo eso produjo el cambio y se inicia desde agosto del 75 el pronunciamiento de Morales Bermúdez para que Velasco se retire del poder. Cosa que Velasco hace, acepta retirarse y en un mensaje a la nación pide apoyo al nuevo gobierno liderado por Francisco Morales Bermúdez. Morales Bermúdez automáticamente desactiva el Sinamos. Siente que esa es una institución que le ha causado mucho daño al gobierno. ¿Por qué? Es como tu portátil que te revienta cohetes a cada rato. Y entonces ellos lo hacen porque están en el poder simplemente. Otra cosa más, a este periodo se le llama la segunda fase. Y entonces, como se le llama la segunda fase, tiene su propio plan de gobierno. Y ese plan de gobierno ahora de Morales Bermúdez se llama Plan Túpac Amaru. Se dice que este plan fue ¿qué cosa? Tendencia moderada, reformista y tecnócrata. ¿Qué quiere decir eso? Tendencia moderada, o sea, no es tan extrema en sus cambios. Reformista, cambios de forma, no de fondo. Tecnócrata, se contrataron profesionales, técnicos, para que de esa manera ayuden al gobierno. A partir de este momento comienza nuevamente el auge del capital privado nacional y extranjero. O sea, regresamos a la órbita natural de lo que era el capitalismo. Por ejemplo, acá nos vamos a aliar a lo que es, ¿qué cosa? El Fondo Monetario Profesor, Internacional. Dime, él es el que hizo el plan Tupac Amaru, ¿no? el Plan Túpac Amaru, Morales Bermúdez. Plan Túpac Amaru. Una clásica pregunta de siempre es, Velasco, ¿qué plan? Y Morales Bermúdez, ¿qué plan? Esa es una clásica. Velasco, plan Inca. Morales, Plan Inca y plan Morales, Tupac. plan Tupac Amaru. Correcto. Así se tiene que tener claro eso. Y entonces, esta segunda fase va a tener, mira, ve, lo siguiente. ¿Ya? Lo siguiente. Vamos a tener, mira, ve, la recuperación de los salarios reales y la ampliación del mercado interno. ¿Qué cosa es eso, profesor?
Lo que pasa es que como tenemos industria nacional, esa industria nacional va a copar el mercado interno, o sea, va a producir para la parte interna y no hay ningún problema. O sea, a nivel interno vamos a poder desarrollarnos. El gran problema se generó en la agricultura. Cuando estás hablando de un latifundista tiene las condiciones, o sea, un hacendado, un latifundista tiene las condiciones para promover la agricultura. Tiene qué cosa, maquinaria, herramientas, semillas. Un campesino no lo tiene. Un campesino solamente lo tenía para qué? Producir para que pueda autosostenerse, no para poder venderlo en el mercado nacional o tal vez extranjero, agroexportación. Por eso la agricultura trae crisis. O sea, tú puedes repartir las tierras entre los campesinos, está bien, pero si al campesino no le das una ayuda técnica para que tenga buen producto que lo pueda vender a nivel nacional o extranjero, tú no puedes lograr un gran desarrollo. Un ejemplo de la realidad. Un ejemplo. Todos ustedes conocen la palta fuerte, ¿sí o no? ¿Saben qué es la palta fuerte? ¿O no saben qué es la palta fuerte? ¿Es esa palta verdecita? ¿Que es bien Exacto. verde? Bien verdecita, ¿sí o no? Diferente a la palta normal de ensalada, que es como que gelatinosa, no sé, viene raíces también. Ya, ¿qué te digo? Nosotros en la calle, en el mercado, solamente encontramos palta fuerte pequeña, chiquitita. Por ahí podemos encontrar una más grande. ¿Por qué? Porque para venderla al extranjero piden un tamaño mínimo, un peso mínimo. Y esas que alcanzan un peso mínimo se van al extranjero. Y nosotros nos quedamos con las más pequeñas. Al agricultor, ¿qué le conviene? Que su paltita sea grande. Y para eso, buen cuidado. ¿Me entiendes? Buena fumigación. Buena cantidad de agua. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros en la época de Velasco, tú le puedes repartir la tierra a los campesinos, sí, pero si el campesino no tiene las condiciones para poder desarrollar una buena producción agrícola, no sirvió de nada. ¿Qué más vamos a tener por si acaso? ¿Qué más vamos a tener acá? Se convocó, ¿a quién? A Luis Barúa, Walter Piazza y Javier Silva Ruete. Son los ministros de Economía. ¿Tú con quién me vas a trabajar? Con Javier Silva Ruete. A este personaje. Es el que hizo mayor cantidad de cambios. ¿Qué cosa quiere decir cuando leas acá en el texto y a veces no se entiende? Carácter ortodoxo. Mire, escúchame bien. Ortodoxo quiere decir que sigues al pie de la letra los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional, que es una institución extranjera, te dice cómo debe ser tu economía. Te dice cómo debe ser tu economía. Y si tu economía cae en crisis, no te preocupes, yo te ayudo con préstamos. Así de esa manera es la forma. ¿Y en qué incluía eso? La eliminación de subsidios. Yo te expliqué que eran subsidios, es el dinero que entrega el Estado a las empresas para que el producto que promueve, que produce esa empresa no suba de precio. Se congelan los salarios, menos gasto público, ¿no? Y recorte del gasto público, o sea, menos cantidad de obras. Obras. Eliminar, recortar el gasto público es menor cantidad de obras. ¿Ya? La crisis se agravó por la caída de nuestras exportaciones y los precios internacionales de materia prima. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros, los que vendíamos, bajó de precio. Y al bajar de precio no nos conviene, pues. A nosotros nos conviene que lo que producimos, lo que exportamos, suba de precio para que nos paguen más. Esa es la idea. No, que nos paguen más. ¿Ok? Bien. Movilizaciones sociales. El año 76-77 hubo huelgas nacionales de manera general. Y acá te das dando cuenta, con Velasco no hubiera ocurrido huelgas así de este tipo, pero con Morales Bermúdez pasaron 2 años y al toque nomás. La Confederación Generales de Trabajadores del Perú, mira acá está, Confederación C, General G, de Trabajadores T, del Perú, que agrupaba a todos los trabajadores, todas las asociaciones, se van a juntar y van a hacer una huelga masiva. Año 1977, gigantescas jornadas de protesta contra el gobierno de Morales Bermúdez.
Tanto fue la presión contra el gobierno que el gobierno Caballero tuvo que convocar a un retorno, a un regreso a la democracia. Eso se hizo. Se convocó a elecciones para una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente. Yo te he dicho claramente, donde veas la palabra en historia asamblea constituyente es porque van a hacer una nueva constitución. Una nueva constitución. Y otra cosa más, se convoca para elegir a un nuevo presidente. O sea, Morales Bermúdez decía que ya vamos a retornar a la democracia. Lo anunciaba en el año 77 y esa asamblea constituyente se formará en el año 78. En el año 78. En el año 78, el APRA es la mayor fuerza política, le sigue el Partido Popular Cristiano, ¿ok? Acción Popular no participó de las elecciones. ¿Por qué Acción Popular no participó? Luego se vuelven a convocar las elecciones y queda Fernando Belaúnde en Terry, ¿no? Correcto. Primero, Majo, la Asamblea Constituyente, o sea, el Congreso. Y luego de que haya un Congreso, ahí posterior, se convoca a elecciones para presidente. Participaron varios partidos. El APRA fue el más votado. Acción Popular de Belaúnde no participó, porque estaban molestos con los militares. ¿Ok? De esa manera. Gracias a que el APRA obtuvo mayoría, es que Víctor Raúl Ayala-Torre se convierte en el presidente de la Asamblea Constituyente. Exacto, el presidente de la Asamblea fue Ayala-Torre, correcto, Ayala-Torre. Y ahí se sacó la nueva Constitución de 1979. Acá dice la nueva Carta Magna. La nueva Carta Magna significa la nueva Constitución. Periodo presidencial de 5 años, sufragio universal, o sea, todos votan, ciudadanía a los 18 años y la creación del Tribunal Constitucional, que hasta ahora existe. ¿Ok? Hasta ahora existe. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Llega el año 80, elecciones. Bedoya Reyes, el exalcalde, quiere ser presidente. Villanueva del Campo es de el APRA. Belaúnde Terry, de Acción Popular. El triunfo fue de Belaúnde. Belaúnde inició su segundo mandato en el año 80. Belaúnde regresó al poder. ¿Ok? Un día antes de las elecciones que ganó Belaúnde, o sea, un día antes de la elección de Belaúnde, o sea, durante el gobierno todavía de Morales Bermúdez, en un pueblito llamado Chuschi, en Ayacucho, se da el inicio de la guerra armada con el movimiento Sendero Luminoso, por si acaso. Sendero Luminoso, en el Perú. La guerra interna comienza. Es la aparición del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que tus padres de repente te habrán contado, si no yo lo voy a hacer durante las clases siguientes. ¿Qué otras cosas ocurren durante el gobierno de Morales Bermúdez? La Guerra del Pacífico cumple 100 años, ciudadanía a los 18 años, y señores, comienzan la década de los 80. La década del populismo, la década del neoliberalismo, la década que a nivel cultural, con la música, con el cine, con los juegos, con la televisión, marcó una nueva época. Para muchos, la mejor de casi todo el siglo XX.